Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué gozo es estar en la casa del Señor y disfrutando de su presencia. Qué delicioso es saber que Dios nos abraza. Y esos abrazos vienen cuando más lo necesitamos. Cuando el ser humano está triste, afligido, viene el abrazo de Dios. Viene su ánimo, vienen sus promesas, vienen sus bendiciones. Y qué bueno es estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor es donde renueva el Señor nuestra fuerza, donde Él nos da ánimo, donde Él nos da palabra, donde podemos cantar juntos a Él, donde podemos adorarle. Y hoy día yo quiero darle 5 razones por qué orar. Necesitamos orar. Y verdaderamente, ¿por qué nos cuesta orar? Nos cuesta orar, ¿verdad? Porque es un ejercicio espiritual, porque es un ejercicio. Y sabe que lo más importante es que el Señor quiere que oremos. Eso es lo más importante, que Él quiere que lo hagamos. Y sabe usted que nosotros podemos tener disposición para muchas cosas, pero no tenemos la misma disposición para orar. Y tenemos un sinfín de justificaciones. Tenemos todas las que usted quiera, pero ¿serán justificadas delante de nuestro Dios? Y quiero llevarlos a un texto en Lucas 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 4. Ahí ya está puesto. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí está un poco reducida la oración, ¿no es cierto? Pero los discípulos se sintieron motivados de aprender a orar porque veían constantemente a su maestro orando. Y ellos dijeron: debe ser algo muy bueno, debe ser algo importante porque el maestro siempre está orando. Entonces ellos le hacen la petición de que les enseñe cómo podemos orar. Porque Juan le dice, también le enseñó a sus discípulos a orar. Y nosotros necesitamos que tú nos enseñes a orar. Y el Señor les enseña, ¿no es cierto?, la oración que ya todos conocemos, la oración del Padre Nuestro. Pero es un modelo, ¿no es cierto? Es un modelo donde primero se glorifica, se santifica al Padre y luego vienen las peticiones. Pero sabe que el Padre Nuestro también está centrado en algo importantísimo, en el versículo que está ahí. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, a todos los que nos han ofendido, nosotros los hemos perdonado. Entonces hay un centro, hay un núcleo de la oración que está puesto en la adoración, ¿no es cierto? Y donde se le pide al Padre las necesidades, pero también nos comprometemos que así como Él nos perdonó nuestros pecados, nosotros vamos a tener siempre la disposición de perdonar. Porque si usted ve en Mateo 6, donde está el Padre Nuestro, dice: porque si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. Está clarito, clarito, ¿ya? Entonces aquí vemos que Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración.
Él invertía tiempo en la oración. Y él buscaba ese tiempo, se hacía el tiempo, ¿verdad? Porque aquí dice que los discípulos lo encontraron orando. Y vamos a ver en Marcos 1:35 qué sucede acá. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué enseñanza fuerte es esta, que él, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, necesitaba tanto orar. Compárese con usted o conmigo. Estamos re lejos. Se nos pasan días, se nos pasan semanas. No, si el Señor sabe. ¿Qué sabe el Señor? Que somos flojos, que somos dejados. Y yo me preguntaba, ¿por qué no oramos? ¿Por qué nosotros no tenemos ese anhelo que tenía Jesús? Porque Jesús es nuestra inspiración. Jesús es nuestro modelo. ¿Por qué no oramos? ¿Sabe por qué? Porque no lo consideramos importante. Porque cuando nosotros encontramos que hay algo importante, lo hacemos, lo practicamos. Entonces vamos dejando. Y nosotros debemos de buscar ese tiempo. Porque ya todos, la mayoría somos maduritos aquí en el Señor. No hay bebés que hayan llegado un mes atrás, 2 meses atrás. Entonces no hay excusa para no buscar al Señor. Hay personas acá presentes que se levantan muy de madrugada para orar. ¿Y sabe qué pasa? Que esa es la medida que nos pone a todos los demás. Que dice, Señor, es que yo... ¿Y cómo tal persona lo hace? Es porque no tenemos el interés ni tenemos la disposición. Porque nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto egoístas. Y sabe que cuando nosotros queremos orar mucho es cuando estamos en dolor, cuando estamos en aflicción y queremos que el Señor nos responda inmediatamente. Ahora. El Señor dice, pero ¿cuántas veces yo te llamé? ¿Cuántas veces yo te hablé que vinieras? Que quiero tener esa comunión contigo. Entonces, nosotros debemos de tener. Jesús, entonces, el orden de esta oración, alaba a su Padre y luego presenta las peticiones. Nosotros a veces hacemos todo lo contrario. Señor, quiero esto. ¿Cómo se hace una lista de supermercado? Y Dios no se merece eso, porque Él es el Señor del universo. Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Entonces necesitamos. El alabar a Dios primero nos ubica, ¿no es cierto?, en el marco adecuado para saber que estamos delante de un Dios todopoderoso, grande y soberano, al cual debemos de rendir honor, al cual debemos de reconocer que Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo y que Él se acercó a nosotros, ¿verdad? En el libro de Génesis nosotros podemos ver la grandeza de Dios, de que Él lo puso todo a disposición del hombre. Lo tenía todo. Y hoy día lo pone todo a nuestra disposición, porque lo tenemos a Él. Entonces nosotros debemos de meditar y reflexionar. 5 razones para orar. La primera, Dios quiere tener comunión con nosotros. De Él nace ese deseo de querer conversar, de querer dialogar, de tener, ¿no es cierto?, ese tiempo hermoso en la presencia del Señor. Y antes de esa oración en Mateo, ¿no es cierto?, Él dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Es una invitación íntima. Es una invitación maravillosa. Y que, hermanos, tantos beneficios que el Señor nos da.
que el momento que tú te dispongas o yo me disponga, el Señor está ahí. No está ocupado. No le va a decir, ¿sabes qué? Espérame un ratito porque estoy atendiendo a los de China. Él no tiene ese problema. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos toda la disposición de nuestro Padre y muchas veces no la valorizamos. Entonces, Él quiere tener comunión con nosotros. En Gálatas 4:6 vamos a ver ahí una de las tantas invitaciones, de las tantas porciones que hay. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el cual dice, papito, yo quiero estar. Jesús corría a estar el tiempo que podía con su Padre. Imagínense nosotros. ¿Necesitamos más que Jesús orar? Por supuesto, necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro del Señor. Entonces dice que Él envía a nuestros corazones, ¿verdad? El que sintamos que somos hijos de Dios, esa cercanía con Él. Entonces, porque en la oración es cuando nosotros vemos, es donde nosotros confiamos, cuando nosotros derramamos el corazón delante de Él. Y delante de Él no podemos decir cosas que no son. Es ahí en el momento en que debemos de ser más sinceros, porque Él nos conoce. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Es mejor que un amigo. Es mejor que un amigo. Hay gente que anda buscando amistades. Tenemos al mejor amigo. Tenemos a aquel que nos puede ayudar, no importa la situación, y que está dispuesto y que nunca nos va a fallar. Entonces, Él desea que nosotros tengamos comunión con Él. Y podamos nosotros entender, ¿no es cierto?, la grandeza de nuestro Dios. El segundo motivo es manifestar nuestra total dependencia de Él. Señor, yo sin ti no puedo hacerlo. Y esto lo encontramos en Juan 15:5. Que nosotros podamos contar con Él en todo momento. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí. Como el pámpano está pegadito a la vid, ¿verdad? Yo me imagino que los pámpanos son como los hijitos que están ahí, pegados, chupando la savia, ¿no es cierto?, alimentándose. El Señor dice, sí, yo quiero, porque yo quiero bendecirlos, porque yo quiero darles lo que ustedes necesitan. Quiero que ustedes tengan la seguridad, porque lejos de mí no lo van a poder lograr. Y quizás usted está pensando en cosas materiales, pero eso se va a quedar acá. Hay cosas de mayor valor, que es tener la paz de Dios, que es tener la protección de Dios, que es tener, ¿no es cierto?, la provisión de Dios. Eso es mayor. Y Él lo ofrece y Él lo promete. Entonces, porque nosotros debemos de decir, Señor, mi vida depende de ti. Hoy empiezo este día, Señor, con tu ayuda, descansado, sin las presiones de la vida. Señor, se hará como tú quieres. Eso es, ¿no es cierto?, la total dependencia de nuestro Dios. Tercer punto, porque en la oración se glorifica a Dios cuando Él responde. Qué maravilloso, cómo nos sentimos de gozoso cuando hemos hecho una petición y el Señor responde, ¿verdad? Nos alegramos, decimos gracias Padre, porque usted respondió. Y no importa el tiempo que demoró esa petición en responderse, pero sabemos que la hemos puesto delante del Señor. Y eso glorifica al Padre. Hay muchas personas, no sé si usted me dice, pero usted oró, puso su petición. Sí. Pero debemos de ir, ¿verdad?,
cada día, Señor, esto, porque vamos a sentir un gozo terrible cuando esa petición sea respondida, porque se la dijimos a nuestro Padre y quizás nadie más la supo, pero nuestro Padre, ¿no es cierto?, la respondió. Reconocemos, ¿no es cierto?, que oramos como individuos, oramos en forma personal, pero también oramos en forma en conjunto con la iglesia, ¿verdad? Y qué rico es cuando podemos compartir una petición, cuando podemos orar por nuestros hermanos, cuando podemos ver cómo el Señor se está manifestando en la vida de ellos. Hoy día mi esposo conversaba con nuestro hermano José Miguel y él está recuperándose maravillosamente. Porque hay un pueblo, hay un cuerpo que está orando, que lo estamos apoyando, ¿no es cierto?, a través de el ruego delante del Señor. Y eso es maravilloso. Un día va a venir Él y va a contar, ¿no es cierto?, las maravillas que el Señor ha hecho. Entonces, nosotros glorificamos a Dios. Cuando vemos respondidas las peticiones, podemos dar gracias, Señor, gracias, porque usted nos ha oído. Porque el Dios del cielo nos ha oído. Y eso es maravilloso. No sé si a usted lo encuentra, pero yo encuentro que es maravilloso. Que el Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios que lo sabe todo, nos escuche. Es maravilloso. Entonces, nosotros debemos de orar siempre. Cuarto punto, estamos sintonizados con la voluntad de Dios. Y eso a veces cuesta aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros ponemos todo en sus manos, también el Señor nos va a dar, ¿no es cierto?, esa paz, esa tranquilidad, que se va a hacer como Él quiere. Y generalmente es mejor de lo que nosotros pensamos. Es mucho mejor. Y si no es como nosotros pensamos, debemos de igual aceptar su voluntad. Porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y Él sabe lo que es mejor, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús generalmente cuando Él oraba, ¿verdad? Y se acercaba el momento de su crucifixión. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso a veces a nosotros nos cuesta aceptar. No, pues Señor, es que yo no lo quería así. Pero si el Señor Jesús, ¿verdad?, aceptó la voluntad de su Padre, nosotros igual debemos de aceptar. Estar sintonizados, ¿no es cierto?, sincronizados con la voluntad de Dios. Aceptando lo que Él quiere. Eso hace el orar, el ponernos, ¿no es cierto?, bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. También el quinto punto, porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y ha decretado usarlas para el cumplimiento de su voluntad. Porque, ¿sabe?, cuando estamos en comunión con Dios, vamos a orar conforme a lo que Él quiere. Él nos va a ir indicando, esto es lo que ores, esto es lo que quiero que pidas, porque esta es mi voluntad. Y eso es respuesta, ¿no es cierto?, porque Él escucha nuestras oraciones. Eso es maravilloso, porque a veces uno quiere que la gente importante los escuche. No importa, ¿verdad? El más importante aquí dice que nos escucha, que está aquí, que está en todo momento con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y quiero llevarlo al Salmo 34, que es maravilloso este Salmo. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo lo libró? Porque lo buscó, porque oró. No porque dijo, sí, no, sí. No, porque llevó su aflicción delante del Señor. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese pobre se sentía mal, ¿no es cierto? Estaba con mucha angustia, pero dice que él clamó y el Señor lo oyó y lo libró de sus angustias. El versículo 15 del mismo Salmo, mire esto,
los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No hay duda, Dios te oye. Dios está atento cuando tú clamas porque eres justo delante de Él y porque eres su hijo. El versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es poderosa la oración todos juntos. Por eso nosotros debemos de pedir, hermanos, necesito oración por esto. Necesitamos oración por lo otro, ¿verdad? Poder orar todos juntos. Ese era ahora el 18 del mismo capítulo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire qué hermoso. Él está cercano cuando estamos en dolor, ¿no es cierto? En quebranto, en aflicción. Él está cercano. Y no te preocupes si no están muchas personas. El que tiene que estar, está. Y eso nos debe de consolar, eso nos debe de dar ánimo y seguir adelante. Y el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No estaremos para siempre en aflicción. Van a ser tiempos, van a ser momentos, porque el Señor lo ha prometido, que Él nos librará. Pero ¿cuándo nos librará? Cuando oremos, cuando le contemos, cuando llevemos nuestro dolor delante de Él, cuando llevemos nuestra petición, pero también cuando llevemos nuestra gratitud. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Dice que el clamor nuestro penetra el corazón de Dios. Él se conmueve. Él tiene compasión de nosotros. Acuérdese cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y dice que ellos clamaron al Señor. Clamaron y Él preparó todo, ¿verdad? Un equipo liderado por Moisés para traer liberación. Porque dice que el clamor de ellos llegó a los cielos. Así también tu clamor, mi clamor, llega delante de Dios. No es que, ay, mi oración no pasó al techo. Eso tú no lo sabes. El Señor está ahí, cerquita. Y no necesita tampoco venir a escucharte. Si Él es Dios. Él lo llena todo en todo. No podemos decir Dios está allá, Dios está acá. Ni Dios va a venir, ¿no? Él es dueño de esta casa, Él está siempre acá. Somos nosotros los que venimos, invitados a veces, ¿no es cierto? Algunos días venimos, pero Él está siempre acá, porque esta es su casa y porque Él lo llena todo. No hay lugar donde Dios no pueda estar. Tu casa, cualquier lugar, ¿verdad? Él está. Y el versículo poderoso, ¿no es cierto?, que no sabemos de memoria, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Aunque lo sepamos de memoria, ese versículo es verdad. Ese versículo lo inspiró el Señor para que nosotros clamemos a Él. Clama, dice el Señor, y yo te enseñaré, yo te responderé. Promete respondernos. No nos va a dejar ahí, voy a ver. Voy a pensarlo como hay las personas, ¿no es cierto? Voy a ver si tengo tiempo. El Señor dice, no, si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Te lo prometo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese clamor, en esa comunión, en ese tiempo de intimidad, el Señor te va a abrir los ojos y te va a enseñar cosas que tú antes no sabías. O cosas que no valorizabas. Cosas que no entendías. El Señor lo hace, pero en la plena comunión con Él. No es durmiendo, no es viendo la televisión. No sé qué más decirle. Es en comunión con Dios. Es en un tiempo de intimidad. Y no importa que sea un largo tiempo. Es un tiempo precioso, ¿no es cierto? Que tú decides. Si es mucho, si es poco, pero entregarte completamente. Como aquella Ana, ¿no es cierto?, que tenía ese dolor tan grande, esa aflicción. Y ella entregó su dolor al Señor. Y ella lo creyó. Pero dijo, no estuvo más triste.
Pero nosotros entregamos, oramos, lloramos y seguimos tristes. Porque no creemos que Dios tiene poder para solucionar las cosas. Pero tenemos toda la palabra llena de promesas de que Él nos oye y de que Él nos responde. También en Mateo 7, versículos 7 al 11, otra promesa del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esto lo dijo el Señor Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Promesas, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nosotros como hijos, como padre, queremos darle buenas cosas a los hijos. Pues mayor es nuestro Padre. Y el asunto es que Él puede hacerlo. Nosotros los padres somos limitados, pero el Padre lo da, porque nos ama, porque tiene su mano extendida, porque nos abraza, porque nos levanta, porque nos consuela y nos alienta. Por eso el Señor hoy día nos hace un llamado de atención. Él dice, quiero que vengan a mí, quiero que oren, porque en la oración hay victoria. En la oración hay solución de problemas. El Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue sentado en su trono. Y hermano, nosotros tenemos las razones para sonreír en la vida, porque tenemos a nuestro Dios de nuestra parte. Pero tenemos que creer a las promesas que el Señor nos hace. Debemos de pelear. El Señor dice, pelea esa batalla conmigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Promesas del Señor. Él nos ayuda. Él tiene toda la disposición, hermano. Pero nosotros nos llenamos de afanes, nos llenamos de tantas cosas que nos cuesta tener esa comunión preciosa. ¿Y sabe usted que la comunión con Dios te hermosea el rostro? Te hace que estés en paz, te hace que tengas una vida fructífera, que estés contento. Y aún el trabajo que sea pesado se te va a hacer más liviano porque tú sabes que vas con el Señor, que lo pusiste todo en sus manos. La oración es una lucha que tenemos, porque hay tantas cosas que se oponen. Hay entretenimiento, ¿verdad? Hay afanes, hay incredulidad. Dice, no, pero ¿cómo el Señor? Sí, el Señor tiene el poder. No importa tu petición, no importa si Él tiene todo el poder. ¿Qué es lo que detiene a Dios? La incredulidad, que no creemos. Pero con la oración y leyendo su palabra se va venciendo esa incredulidad. Se va transformando en fe. Mi propia carne se opone a que yo ore. Es que estoy cansado. ¿Cuántas veces usted se arrodilla a orar y termina durmiendo? Ese no es el horario para orar. Tiene que buscar otro horario donde usted esté despierto, ¿verdad? Mis argumentos, mis disculpas, ¿no es cierto? Tengo que derribar eso para buscar el rostro del Señor. Aún nuestro propio ego. El martes el estudio nos hablaba clarito del ego. Las comodidades, ¿verdad? ¿Sabe usted que cuando este templo se construyó, primero era un cemento, bien áspero para orar, pero aún así nos arrodillamos a orar? Y hoy día nos cuesta tanto arrodillarnos y tenemos el piso suavecito. ¿Se da cuenta que las comodidades nos impiden a veces de arrodillarnos?
Es una muy buena actitud de arrodillarse delante del Señor, excepto los que tienen problemas en sus rodillas, ¿no es cierto? Pero es bueno. Entonces vale la pena pelear esas batallas, esas oposiciones a que tú busques al Señor. Necesitamos orar, hermano. Cada día la maldad se multiplica. Y tenemos un enemigo que quiere, que anda planeando, ¿no es cierto?, hacernos daño. ¿Y cómo lo vamos a revertir eso? En comunión con Dios, buscando su protección, buscando su comunión y pedir las fuerzas al Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, siempre está ahí para ayudarnos. Y orar por nosotros, pero también por los demás. Orar por aquellos que están a la cabeza. Orar por nuestros pastores, orar por los líderes. Porque aún, hermano, para preparar una palabra hay oposición. Hay oposición para que uno no pueda entregar la palabra que el Señor quiere. Porque la palabra nos anima, la palabra nos alienta, la palabra nos levanta, nos fortalece. Entonces vamos a tener distracciones, vamos a tener equivocaciones, pero solo la comunión con Dios nos va a dar la victoria para que nosotros podamos ser todos edificados en la palabra del Señor. Entonces, ¿sabe, hermano? Solo cuando estemos en el cielo vamos a saber cuántas batallas ganamos con la oración. Solo así lo sabremos. Pero hoy día el Señor nos invita a que tengamos esa intimidad con Él. Que usted, ¿no es cierto? Yo sé que todos tienen su altar en su casa, donde usted se arrodilla, que puede ser cualquier lugar del hogar, donde usted se siente, ¿no es cierto?, seguro, donde usted puede arrodillarse y usted puede orar y puede derramar su corazón, puede llorar, puede gritar, donde usted sabe que no le van a abrir la puerta. Por eso el Señor dice, para que ahí hablemos los dos. Dime nomás, dime, dice el Señor, yo te escucho. Y yo te daré las respuestas a tu vida. Y te guardaré, te daré alivio y cambiaré aún las facciones de tu rostro, porque descansarás. Y tendrás fuerza, tendrás ánimo. Y eso, hermano, sabe que la comunión con Dios se refleja en nuestra vida, en nuestras acciones. Si yo les invito a que tomemos esta bendición que el Señor nos da, que es gratuita. Usted no tiene que pagar nada. Así que los invito a que desde ahora ya cierre sus ojitos y podamos orar